Y ahora está con nosotros Sergio Romero, el secretario general de UDA a nivel nacional. Sergio, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar de varios temas contigo, pero creo que ya tenemos la comunicación telefónica. Está con nosotros Ricardo Fusco, el director de la escuela número 11, la escuela secundaria número 11 de Pergamino, que fue el que fue atacado a principio de semana, ha salido en la mayoría de los medios nacionales. No vamos a hablar mucho de eso. Ricardo, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Darío, ¿cómo estás? Pero muy bien, y primero quería saber algo sobre tu estado de salud porque creo que tuviste algún inconveniente hoy. Sí, en el día de hoy y ayer empecé a tener dolores fuertes en la espalda, concurrí a una institución médica, me hicieron una serie de radiografías y me encontraron que tengo una costilla rota. Una costilla rota. Correcto. Ajá. Ricardo, más allá del episodio que creo que la mayoría de la gente ya lo conoce, a mí me gustaría hablar un poquito de la violencia en las escuelas. De hecho, es uno de los temas que vamos a debatir hoy. Y yo quería saber, ¿tuvieron antecedentes similares o problemas frecuentes de violencia con los estudiantes en la escuela, ustedes? No, violencia de este tipo, ¿no es cierto?, de agresión física, así contra los docentes, no lo hemos tenido. Lo que sí, lamentablemente, y cada vez en forma más asidua, se está dando la violencia verbal o... ¿Violencia verbal qué es? ¿Insultan a los profesores? Sí, insultos, descalificaciones, agravios, a veces algunas amenazas, ¿no es cierto? Pero bueno, situaciones que lamentablemente la escuela no tiene los elementos para poder corregir o para poder remediar. Ricardo, cuando vos decís no tienen elementos o herramientas, ¿a qué te referís, básicamente? Mira, Darío, nosotros tenemos una ley que es la Ley Federal de Educación, que dice que todo joven, toda persona menor de 18 años tiene que estar en la escuela. Sí. Muy bien, es una ley, es obligatoria, con la que yo estoy absoluta y completamente de acuerdo. Nosotros tenemos que incluir a todos los jóvenes dentro de la escuela. Ahora nosotros tenemos que pensar en lo siguiente, Darío. Cuando yo incluyo a todos, voy a incluir jóvenes que van a tener problemas de violencia, o problemas de droga, o problemas de alcohol, jóvenes que son padres, jóvenes con problemas de todo tipo. Y ahí es donde la escuela falla. ¿Por qué? Porque históricamente la escuela a estos alumnos no los incluía, sino que, ¿qué hacía? Los sancionaba, les ponía, los expulsaba, o terminaba pasándolo de escuela a escuela, hasta que el alumno terminaba fuera del sistema educativo. Como hoy eso no se puede hacer, y me parece muy bueno que no sea así, pero bueno, ahí es donde las autoridades tienen que proveernos a nosotros de los elementos, de las herramientas, de la capacitación, para que nosotros podamos actuar en este tipo de situaciones extremas. Ahora, Ricardo, la pregunta es, ¿los docentes están preparados para actuar en estos casos? Absolutamente no. Ni el docente ni el sistema educativo. Porque uno no tiene... Lo único que uno puede hacer con un alumno es o citar a la familia, hablar con el alumno, darle intervención al equipo de orientación escolar de la institución, como ocurrió en el caso de este alumno de mi establecimiento había tenido entrevista con una trabajadora social, con una psicopedagoga, con las inspectoras, la madre también, y sin embargo eso no modificó absolutamente nada. Todo quedó en una simple conversación y nada más. Ricardo, por último, ¿vos tuviste contacto con el ministro de Educación de la provincia y de la Nación por este tema? Sí, el día martes a la noche me llamó el ministro Porto, diciéndome, bueno, transmitiéndome toda mi solidaridad, transmitiéndome también que él iba a apoyar cualquier decisión que nosotros como institución tomáramos con referencia al alumno. También se comunicó el día miércoles el ministro Sileoni, expresándome toda su solidaridad, todo su apoyo y poniéndose a mi disposición. Ricardo, muchísimas gracias por este tiempo y por haber hablado con nosotros. Un placer, Darío, un abrazo. Bueno, la palabra del director de Pergamino, no es un caso aislado, lo decíamos, y Sergio,
lo charlamos hace un mes, 2 meses acá, que estuviste en el programa, el tema de la violencia. ¿Ustedes presentaron un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación sobre el tema de la violencia en las escuelas? Sí, muchas de las cosas que expresaba el colega, el docente, son realmente ciertas. La educación es un derecho en nuestro país. Tenemos que educar y tener dentro de las escuelas a todos los niños y niñas del país. Ahora, bueno, pero la pregunta es, ¿y cuando hay violentos? Por eso, pero los docentes, también bien decía él y marcaba él, nos sentimos indefensos, solos en esta tarea cotidiana, diaria, de llevar adelante este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No hay hechos aislados. Nosotros venimos trabajando desde hace mucho tiempo a esta parte, estudiando, analizando este tema, porque esto ha tenido trascendencia, como también han tenido trascendencia los otros 2 hechos que se han dado, como bien decías vos en la apertura del programa. Pero se dan este tipo de casos todos los días. Distintos tipos de agresiones. ¿Los maestros tienen miedo de enfrentar a los jóvenes o dar una clase? ¿Qué pasa hoy? Nosotros estamos hablando de educar sin miedo, de generar el ámbito adecuado en la unidad escolar, en el aula, para que se dé el proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy el docente está muy solo. Bien decía él de que no está el docente capacitado para afrontar estas situaciones concretas de violencia. Cuando el docente realiza su preparación académica, no tiene espacios curriculares, no tiene materias que le expliquen, que lo preparen, que lo capaciten para afrontar este tipo de situaciones. Lo está haciendo. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que están proponiendo ustedes? Lo que aquí hay que hacer es, primero el Estado tiene que asumir la responsabilidad que tiene en este sentido. Yo creo que tenemos que trabajar en conjunto, pero la primera responsabilidad la tiene el Estado. Fíjate vos que decía el colega que lo llamó el ministro Porto, pero con el cual yo tengo una amistad desde hace mucho tiempo, pero disiento muchísimo con lo que él declaró hoy públicamente. Por ejemplo, cuando lo consultan sobre este hecho concretamente, él manifiesta que se tomaron las medidas administrativas que había que tomar y que estaba actuando la justicia. Yo, de un ministro de Educación de la envergadura del ministro de la Provincia de Buenos Aires, como docente, como empleado del Estado, esperaba que me convocara con equipos profesionales, con los gremios, con todos aquellos que podemos aportar algo a esta problemática y empezar a trabajar en concreto en esto. Hay ausencia del Estado en esto, hay ausencia de... Pero la pregunta es, Sergio, ¿cómo se resuelve? En el caso de la escuela esta de La Matanza, estamos hablando de la madre de una nenita de primer grado que agarra la trompada a una maestra porque le puso una mala nota en primer grado. Bueno, en el caso de Tres Arroyos, 2 padres contra una directora que encima después, además de pegarle, le rompen las cubiertas con un cuchillo del auto y demás. ¿Cómo se resuelve en la práctica? En la práctica lo que hay que hacer es generar políticas concretas en esto. Nosotros, más allá de evaluar los casos que se dan permanentemente y de analizar las situaciones, hemos hecho una propuesta concreta como organización sindical, que aprovecho para dejarte copia de esto. Sí. Esto se presentó en la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros hemos ingresado hace poquitos días en la Cámara de Diputados de la Nación, a través de la diputada Ana Luna de Marcos, este proyecto de ley que propone equipos interdisciplinarios centralizados para erradicar la violencia en el ámbito escolar. Esto significa, según nuestra propuesta, tener un equipo interdisciplinario a nivel nacional que dependa del Ministerio de Educación de la Nación. ¿Pero que funcione en todas las escuelas o cómo? Y que las provincias puedan adherir a este proyecto para tener a semejanza ese equipo interdisciplinario. Y las provincias podrán organizarlo en formas zonales o nodos, como en el caso de la provincia de Santa Fe, hasta llegar a la escuela misma con estos equipos. Estos equipos que nosotros proponemos son con la participación de profesionales, asistentes sociales, psicopedagogos, médicos, abogados. Y creemos que cada unidad escolar debe tener este equipo de trabajo, que hubiese sido muy útil para el docente que tuvo este problema en Pergamino, porque este proyecto lo que tiende es a detectar, analizar y prevenir los actos de violencia, cosa que no se está haciendo ahora. Sí, ahora la pregunta es, ¿y qué pasa cuando en este caso viene la madre? Porque
el gabinete puede estar trabajando con el joven, pero termina viniendo la madre. No, justamente esto es mucho más amplio. Atender al niño, por eso decíamos, detectar dentro de la escuela al joven o a la niña o al niño que está con este tipo de problemas y asistir también a la familia con estos equipos interdisciplinarios. Por eso están los asistentes sociales para visitar a la familia y atenderlos en caso de conflicto. Y también es muy interesante el proyecto de capacitar a los docentes, que hoy por hoy tienen capacitación transversal, es decir, es la preocupación propia del docente. No hay, digamos, una tarea actual y coordinada de parte del Estado. Lo único que tiene el Estado Nacional es un observatorio que la verdad que no se expide, no tiene trabajos concretos en esto. Y estamos necesitando una ley, como tiene Perú, por ejemplo. Esta propuesta que nosotros estamos haciendo no es un hecho aislado. Perú ha sancionado su ley y están trabajando profesionales, docentes, gremios, con el Estado para empezar a erradicar la violencia en el ámbito escolar. Nosotros lo que decimos es que hay que garantizar a la escuela como preparadora y capacitadora de los jóvenes para incorporarlos al mundo del trabajo. Hoy hay muchas dificultades en esto. Hay mucha violencia y falta de infraestructura, las condiciones de trabajo. La pregunta ¿es un problema de plata, de presupuesto o de política? Las dos cosas. Esto necesita inversión, pero estamos hablando de inversión, no de gasto en educación, y de generar políticas concretas. Hoy, tanto la Nación como las provincias no tienen estos gabinetes interdisciplinarios que ya los menciona la Ley Nacional de Educación en su artículo 32. Estos equipos son sumamente necesarios para asistir al niño, a la niña y a la familia. Y empezar a capacitar al docente, porque realmente el docente está en soledad, no tiene respuesta ante estos hechos de violencia y termina no solamente golpeado, sino denunciado y con un problema ejerciendo su función, digamos, a veces con ausencia del Estado, como pasa en estos casos, ¿no? Sergio, me quedan 30 segundos para preguntarte sobre la situación de la provincia. Ustedes también hicieron las jornadas de paro aquí en Santa Fe. ¿Cómo sigue esto, el tema de la jubilación? Mira, se ha llegado a un punto, yo te voy a resumir en una frase: está todo mal lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cómo está todo mal? Está todo mal. Te voy a explicar por qué. Primero, no se dio el debate suficiente que debe darse en un tema tan de fondo. ¿Pero no lo discutían en paritaria? Sí, pero 2 reuniones de 2 horas, esto hay que debatirlo en extenso. El gobierno no hizo explicaciones técnicas suficientes como para que nosotros, con números en la mano, como para que nosotros podamos hacer un análisis consensuado de esto. Nosotros venimos tratando de charlar este tema desde hace 2 años que queremos ponerlo en la agenda. Se lo tomó ahora, se lo incorporó casi sin diálogo, porque 2 reuniones de paritaria de 2 o 3 horas cada una no alcanzan para este tema tan profundo, donde tenemos intereses los trabajadores docentes, donde tiene intereses el resto de la administración pública. No nos olvidemos de los empleados legislativos, de los judiciales. Si acá creemos que es un problema exclusivo de un sector, estamos equivocados. Es decir, acá hay muchos sectores que son aportantes a la caja y debe darse un debate mucho más amplio. Ahora se está dando lo que yo dije en este mismo programa, por allá, sí, iba toda la legislatura, por el 8 de agosto, que se trata de la reforma de una ley y que por lo tanto debería darse la discusión en la Cámara de Diputados de la provincia, o al menos incorporar a los legisladores a este debate. Casi 2 meses después se dan cuenta que había que hacerlo por esa vía y ahora se está proponiendo eso. Y otra cuestión alternativa es la conformación de esta Cámara Asesora o Comisión Asesora, que quiero decirte algo porque cuando me invites de nuevo al programa me vas a terminar dando la razón también. Según la ley dice que se compone con 2 integrantes de pasivos, sí, 2 activos y 2 propuestos por el gobierno provincial. Y que son cargos que cargos que se eligen por un acto eleccionario. La ley no está reglamentada. El martes se va a convocar. Ojo de la manera que se convoca, cómo se convoca, porque esto tiene que tener representación de todos. No vas a hacer que hagamos un mamarracho y que terminemos todos peleándonos por los medios y en los entes judiciales. Si bien esta comisión no es vinculante, debe hacérsela lo más pluralista posible y más participativa, porque hoy no se puede ajustar una ley que no está reglamentada y que no está en funcionamiento desde hace mucho tiempo. Así que hay que ser muy inteligente a la hora de armar esta comisión. Sí, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hacemos una pausa, enseguida volvemos en Sin Mordaza.